profesora. Tenga muy buenos días, tardes o noches. Nosotros somos el grupo 5 que está conformado por los nombres que aparecen acá abajo y por quien le habla Fabricio Carrillo. Las elecciones son el mecanismo mediante el cual la ciudadanía ejerce su derecho al voto para elegir a sus representantes y autoridades. Este proceso es uno de los pilares fundamentales de la democracia, ya que permite la participación de la población en la toma de decisiones políticas y garantiza la renovación periódica de los cargos públicos. De acuerdo con el politólogo Fernando Tuesta Soldevilla, especialista en sistemas electorales peruanos, las elecciones en el Perú han evolucionado de acuerdo con los cambios políticos, económicos y sociales que han experimentado el país. Esto significa que cada proceso electoral y social responde al contexto histórico en el que se desarrolla y refleja las necesidades, expectativas y preocupaciones de la sociedad. Bueno, para introducir este tema, consideramos que existen 5 aspectos fundamentales. El primero es la evolución del sistema electoral peruano, porque permite comprender cómo se fueron fortaleciendo las instituciones democráticas y la organización de los procesos electorales. El segundo aspecto es la participación ciudadana, ya que con el paso del tiempo, más personas pudieron ejercer su derecho al voto y participar en las elecciones de sus respectivas autoridades. El tercer aspecto corresponde a las crisis económicas y políticas, debido a que éstas influyen en la confianza que tenía la población hacia los gobiernos y los partidos políticos. El cuarto es la violencia interna provocada por Sendero Luminoso y el MRTA, porque afectó la estabilidad del país y también influyó en las decisiones de los ciudadanos durante los diversos procesos electorales. Es importante acotar a esto que ese trabajo de las elecciones presidenciales tuvo un valor fundamental en toda la ciudadanía. Estudiamos las elecciones en el Perú porque permite comprender cómo los acontecimientos políticos, económicos y sociales han influido en el desarrollo de la democracia y en las decisiones tomadas por los ciudadanos al momento de elegir a sus gobernantes. Relacionando este tema con lo visto en clase, podemos deducir que en la semana 12, la lucha contra la subversión, elegimos la semana 12 porque el tema se desarrolla de forma parcial. En esta semana se analiza la lucha contra la subversión y el impacto que tuvo Sendero Luminoso junto al MRTA en el Perú. Consideramos que este contenido está relacionado con las elecciones porque la violencia y la inseguridad influyeron en las decisiones de los ciudadanos al momento de votar, especialmente en las elecciones presidenciales de 1990. Por ello, esta semana permite comprender el contenido del contexto político y social que rodeó a uno de los procesos electorales más importantes del país. La semana 13 nos trae la integración de contenidos. Elegimos la semana 13 porque el tema también se desarrolla de forma parcial. Esta semana integra los contenidos estudiados sobre la crisis económica, la violencia política y el contexto democrático del Perú. Estos aspectos ayudan a comprender por qué una parte importante de la ciudadanía perdió la confianza en los partidos tradicionales y optó por nuevas alternativas políticas en las elecciones de 1990. Por ello, esta semana complementa el análisis de nuestro tema y nos permite entender las causas que influyeron en ese proceso electoral. La semana 14, con el gobierno de Fujimori, nos viene a que comprendamos que, bueno, el tema se desarrolla de forma directa. En esta unidad se estudian las elecciones presidenciales de 1990, el primer gobierno de Alberto Fujimori, las reformas económicas, el autogolpe de Estado de 1992 y otros acontecimientos que transformaron la política peruana. Consideramos que esta semana es la más relacionada con nuestro tema porque analiza un proceso electoral y las consecuencias políticas, económicas y sociales que tuvieron que pasar para el país. Por todo ello, podemos concluir que las elecciones en el Perú constituyen un elemento electoral esencial para comprender la evolución de la democracia y de las instituciones políticas del país. Asimismo, las semanas 12, 13 y 14 permiten analizar cómo el contexto de violencia, la crisis económica y los cambios políticos influyeron en uno de los procesos electorales más importantes de la historia reciente del Perú. Bibliografía: Contreras Cuento, 2023, Historia del Perú Contemporáneo, Instituto de Estudios Peruanos, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Portal Institucional de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Tuesta Soldevilla, 2017, Perú Elecciones 2016, un país dividido y un resultado inesperado, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, tema Historia del Perú, Sendero Luminoso y la lucha contra el terrorismo, semana 12, material de clase, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, tema Historia del Perú, Sendero Luminoso y la lucha del terrorismo, semana 13, material de clase, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, tema Historia del Perú, la década de 1990 y el Fujimorismo, semana 14, material de clase. Muchas gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Patrick Lerch Jaite Cárdenas, del curso Historia del Perú. Vamos a iniciar con la entrevista a Isabel Córdoba Alonso, de edad de... 56. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Recuerda la primera vez que votó? ¿Qué edad tenía y en qué elecciones fue? Bueno, en la primera vez que voté tenía 21. Fue en las elecciones de Fujimori. ¿Cómo era votar en esa época? ¿Cómo se enteraban de los candidatos, sobre todo si es que no existían las redes sociales? Bueno, no existían las redes sociales, pero era a través de los medios de comunicación como la televisión, con las propagandas, ¿no? La publicidad que realizaban. ¿Alguna vez sintió que su voto no contó o que hubo alguna irregularidad en el proceso electoral? Bueno, he sentido sí, pero la primera vez no, simplemente voté, ¿no? Como toda persona natural, pero ya en el transcurso de los años sí he sentido que ha habido muchas irregularidades. ¿Cómo vivió algún periodo sin elecciones libres? O sea, una dictadura militar o algo que fue como un golpe de Estado. Bueno, yo en sí no he vivido el golpe de Estado, pero sí mis padres me han comentado el golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado, ¿no? Pero en sí mi padre tiene el concepto de que estuvo bien para el Perú. Ok, sobre el impacto en su vida ahora. ¿De qué manera el resultado de algunas elecciones cambió directamente en su vida o la de su familia? ¿Trabajo, economía o seguridad? Bueno, en lo que es la primera vez que hubo las elecciones en Fujimori, yo sentí una economía muy afectada, ya que hubo el Fujichop. Hola, nos encontramos con Félix, Félix. ¿Cuántos años tienes? 67 años. Félix, ¿por qué crees que Alberto Fujimori logró ganar las elecciones de 1990 frente a Mario Vargas Llosa? A ver, por dos cosas importantes me parece. Uno, porque Mario Vargas Llosa se ha aliado con todos los bancarios y los grandes empresarios. Y Alberto Fujimori empezó a hacer una campaña demoledora contra los banqueros. Aparte de eso, su campaña que hizo Alberto Fujimori, o cuando dijo que iba a traer mucha tecnología, iba a haber mucho trabajo, y empezó a empadronar casi a todos los jóvenes, porque empezó a poner locales de su partido político y a carnetizar a todos los jóvenes. Y había muchos jóvenes pues que asistieron a inscribirse en ese partido y tener su carnet por ese partido. Yo pienso que eso fue importante para su victoria, igual como que se comprometió a combatir la hiperinflación que hubo en el gobierno de Alan García.